Perfecto. Perfecto. Vamos todo en orden. Y ahora subo mi pantalla para que se vea toda y listo. Bueno, ahí nos vemos todos y listo. Lo vamos a ocultar. Regio. Bueno, no sé, tengo abierto varias cosas que no corresponden, así que ahí está, este es el de la grabación, voy a ir cerrando cosas. Ahí está, perfecto. Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? ¿Todo bien? Bien, por suerte, dentro de Sí. todo. Bien, Bueno, profe, ¿cómo todo. le fue en la internacional? ¿Más o menos bien? Más o menos mal, me parece. Sí, Me más o parece. menos mal. Oh, bueno, está bien, más o Depende del menos profe mal, no es acá. tan mal. Bueno, ya le vamos a decir a Rada que se ponga un poco de onda y todo eso. Bueno, chicos, miren, hagámoslo sencillo a esto. La idea es que yo he pasado acá en el Excel, después se los puedo pasar, la resolución del parcial, pero en general miremoslo rápidamente. Les he escrito acá arriba del Excel los enunciados como para tenerlos a mano, así no los vamos viendo en la pantalla, y sé que algunos van a ser más fáciles que otros, ¿no? Este es el de la tasa, que no sé cómo les ha ido en términos generales, a la mayoría le ha ido bien, pero bueno, miremoslo rápidamente, porque dice, si la tasa de inflación anual es del 80%, ¿cuál debe ser la tasa de interés bancaria nominal mensual con capitalización trimestral para que la tasa de interés efectiva real anual sea del 8%? Ustedes saben que cuando se pone en la pantalla la tasa de interés bancaria nominal, se la pone ya nominal, en el sentido de que es nominal a partir de la cual se tiene que calcular la efectiva, pero es nominal en el sentido también de que contiene inflación, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que nosotros lo primero que tenemos que hacer ahí es decir, bueno, dado que tengo una tasa, ustedes me van frenando, dado que tengo una tasa de inflación del 80%, y ese es el dato que tengo, y también tengo una tasa real efectiva del 8%, lo primero que tengo que calcular es la tasa nominal efectiva. ¿Por qué? Porque en realidad, como les digo yo, como yo voy a tener que llegar a la tasa bancaria, esa tasa ya es nominal que contiene inflación, tengo que partir de una tasa que contiene inflación. Entonces es el primer paso que hay que hacer y eso es indudable. No sé si se podría construir a partir de otra forma, pero para mí la forma razonable, digamos, que uno tendría también para explicársela a otro sería esta. Entonces fíjense qué es lo que yo he hecho ahí. He armado la relación que hay entre la tasa nominal y la tasa efectiva, ¿no es cierto? Perdón, la tasa nominal y la tasa real, que es que a cada tasa, tanto la de la inflación como la tasa real, le he sumado 1, le he restado 1, y ahí yo llego a esto que está redondeado, ¿no es cierto? No tiene los decimales, que es la tasa efectiva nominal. Después, el otro dato que yo necesito para relacionar una tasa efectiva con una tasa nominal, digamos, las dos van a ser nominales en términos de inflación, pero esta es efectiva con la tasa nominal bancaria, es la capitalización. Y por eso yo acá he anotado que la capitalización que tengo como base de información, y que es la que me va a permitir cruzar ese muro que yo les digo siempre, es la trimestral. Entonces, a partir de esta tasa nominal anual, yo lo que calculo es la tasa nominal trimestral. Ojo, es nominal en términos de que contiene la inflación, pero es efectiva. Por eso fíjense que acá, cuando yo hago el cálculo, en realidad hago la equivalencia de tasa, busco la trimestral equivalente a la anual para poder hacer el cruce. Esta tasa, que va a ser una tasa efectiva, también va a ser una tasa nominal, porque en realidad si los intereses me los capitalizan trimestralmente, es la que va a usar el banco. Entonces, es efectiva para mí y nominal para el banco, y esto cómo lo calcula, a partir de esa, cómo calcula la mensual. Y bueno, ahí el banco, cuando ya estamos del lado de la barrera,
que son tasas nominales, se hace un problema de terminología acá, pero es nominal en términos bancarios, tenemos que seguir la proporción, o sea, la trimestral la dividimos por 3, ahí tengo el resultado. ¿Se entendió? Sí, profe. Esa sería la idea de este ejercicio, que no debería ser tan complejo, digamos. Bueno, la mayoría lo ha sacado bien, les digo, pero bueno. Después les comento estas dos afirmaciones muy rápidamente, donde tenemos 3 tires, una TIR de escolaridad primaria del 12%, una secundaria del 10% y la terciaria del 8%. Entonces la conclusión que dice ahí es que la TIR anual de los 3 niveles en conjunto no puede ser ni menor que el 8 ni mayor que el 10. Y bueno, sí, lógicamente es así, porque en realidad son tires que van yuxtapuestas unas a las otras, van a caballo una de las otras. Entonces uno dice, tengo un paquete con el 12, otro paquete con el 10, otro paquete con el 8. En realidad el paquete total, que mediría el total, tiene que ser un promedio ponderado de esas 3 tasas entre el 12, 10 y 8, y por lo tanto no queda otra de que esté entre esos dos límites, el límite inferior y el límite superior, que sería el 8 y el 12. Es una cuestión lógica, es como cuando yo tengo notas que tengo todos 7, todos 8 y todos 9. Mi promedio va a estar entre el 7 y el 9. Exactamente eso. Acá nadie les está preguntando si esto es verdadero, si es falso. Ojo que cuando yo acá pongo, nunca digo sí, esto es verdadero, esto es falso. Comente las siguientes afirmaciones, fundamente sus comentarios. Y bueno, ese es el fundamento, digamos, que tenemos esa TIR. Nadie le está preguntando si la TIR es válida, si no es válida, si puede ser múltiple. Les está preguntando concretamente ese aspecto. ¿Ese tuvieron problema? Yo ahí, profe, no sabía cómo plantearlo en realidad. Yo sabía, lógicamente, que iba a estar entre esos valores, pero como no sabía cómo demostrarlo. ¿Cómo demostrarlo? Mira, yo en realidad no sé cómo lo hubiera demostrado yo, pero yo lo que hubiera hecho es por ahí armar un ejemplito muy sencillo en el Excel. Hubiera puesto, digamos, 8, 8, 8. Bueno, en realidad te hubiera sido complejo eso. La forma de decirlo, como te lo dije yo, creo que es una buena demostración. En realidad, por ahí podrías poner en el Excel 8%, 8%, 10%, 10%, 8%, y decir, miren, el paquete, digamos, si acá tengo este rendimiento y este rendimiento, estas tires serían lo mismo que un rendimiento bancario. En realidad hubiera sido este resultado. Y con eso hubiera sido suficiente, creo. No sé si ahí quedó. Bien. Sí, sí, hice algo parecido en el parcial. Así que después Bueno, le voy a pedir la corrección, si puede ser, para ver. ahí habría que preguntarle a Lorenzo, porque él corrigió y él puso los puntajes de estas preguntas. A ver qué criterio tomó, qué es lo que miró. Sería bueno que lo hablaras con él, ya le voy a decir, que ponete en contacto con él, le voy a decir que te dé respuesta a esto. Okay, Porque en realidad nosotros, si bien corregimos el paquete entre todos, ¿viste? Hay criterios que se usan y que son por ahí personales, ¿no? Entonces no quisiera meterme en eso. Después dice, al duplicar el tamaño de un proyecto, cuando hablamos de tamaño de un proyecto, siempre hablamos de tamaño de la inversión. O sea, el tamaño de un proyecto uno lo podría definir como el tamaño de las unidades que produce, pero si ustedes leyeron un poco la bibliografía, al duplicar el tamaño, cuando hablas del tamaño de un proyecto, estás hablando del tamaño de la inversión. Entonces dice, el periodo de recuperación de la inversión del proyecto ampliado, que es el doble del tamaño, se mantiene constante en relación con el del proyecto sin ampliar. Ahí hay, digamos, esto es lógico, digamos, porque vos lo que estás diciendo, bueno, sí, tengo un proyecto que dura 5 años, ahí sí lo puedes, por ejemplo, plantear con un sencillo flujito. Entonces vos decís, bueno, mira, acá el PRI es de 1 año y medio, después el otro proyecto que es el doble, o sea, duplicás la inversión y duplicás todo, ¿no es cierto? Porque es el doble del tamaño. Cuando uno dice es el doble del tamaño, es todo el doble. Es doble la inversión, doble los beneficios, porque podría ser que uno lo duplique y los beneficios no mantuvieran la proporción. Pero acá cuando decís, bueno, el del proyecto ampliado, que es el doble completamente, en vez de plantear 1 hectárea, planto 2, y eso, el van de 1 es 10 y el van de la segunda hectárea también es 10, el PRI indudablemente tiene que ser
el mismo, digamos. Entonces eso con un pequeño ejemplito se puede demostrar y rápidamente es esa la conclusión. No sé si tuvieron problema en ese. Profe, yo ahí lo que pensé es que hay inversiones que vos haces al principio y que si vos ampliás, quizás no necesitas realmente hacerla de nuevo esa inversión. Entonces no tenía por qué recuperar la inversión en el mismo periodo. Yo pensé que capaz la tenías antes. No, porque en realidad, o sea, como está definido, probablemente lo que vos estás pensando es que si yo duplico la inversión no tengo por qué hacer el mismo tamaño, ¿no es cierto? No tengo por qué hacer la misma inversión. Pero acá está diciendo que es el doble justamente el tamaño del proyecto ampliado. Si la explicación, o sea, depende de la explicación que vos has dado y yo muchas veces soy consistente con la explicación que da la persona. Si vos, por ejemplo, hubieras dicho, mira, estoy pensando que al duplicar el tamaño, no sé, estoy pensando en la explicación que vos has dado, al duplicar el tamaño no se me duplican los beneficios, sino que suponete aumentan, pero no tanto para llegar al doble, probablemente eso me alargue el periodo de recuperación de la inversión. O si vos me hubieras dicho, mira, se aumenta mucho más, eso me acorta el periodo de recuperación de la inversión. Y se mantienen en la misma proporción, me va a dar exactamente el mismo periodo de recuperación. Si vos lo hubieras contestado así, por eso yo pongo comente la afirmación, porque depende también de cómo vos lo explicás. Entonces, si está explicado así, yo te hubiera puesto los 6 puntos, ¿me entendés? No sé cómo lo has explicado vos concretamente, tendría que mirarlo. No sé si esa es la pregunta. No, profe, yo, ¿sabes lo que pensaba? Es que, por ejemplo, le voy a decir un proyecto bien sonso. Uno agrícola, donde se tiene que trabajar la tierra en el principio justamente del proyecto, y al llegar al final del proyecto sin ampliar, no se debería volver a trabajar como se trabajó al principio, lo que iba, entonces Pero no se es hace. el duplicar al mismo momento, no es duplicar, no es el ciclo siguiente. Ah, bien, 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 ya entendí, ya entendí. Es Perfecto. duplicar el tamaño inicial. O sea, cuando vos decís, en vez de hacer 1 hectárea, planto 2 de entrada. Eso es duplicar el tamaño. Por lo que me estás diciendo es que el segundo ciclo no es igual al original. Eso es lo que me estás diciendo, ¿no es cierto, Franco? Claro, claro, sí, 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 eso mismo. Claro, es el duplicar el tamaño de la inversión en el mismo momento. Igualmente, no sé cómo lo contestaste, me gustaría mirarlo un poquito. En todo caso, después te lo voy a mirar al parcial a ver cómo lo contestaste para darte un feedback mejor, ¿viste? Pero siempre que hablamos de tamaño es en el mismo momento, entonces me de decir, bueno, suponete un hotel con 10 habitaciones, lo hago con 15, ¿me entendés? Eso es tamaño. Lo otro que vos me estás diciendo es ciclos y probablemente el ciclo que sigue puede no ser igual al original, pero no hace esta respuesta, ¿me entendés? ¿Está claro ahí? Bien, sí, entendí. Sí, 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 perfecto, profe, gracias. Bueno, bueno, con los otros me voy directamente al Excel porque tengo el enunciado en el Excel. Dígame si vamos bien. Sí, vamos bien Yo creo que por sí. mi lado. Bueno, miren, este era en realidad era mucho más largo, yo se lo reduje para el examen. La idea era que una empresa va a producir 150 unidades anuales de dispositivos electrónicos durante 25 años y las ventas ocurren al final del año y al contado. Siempre es muy importante saber cuándo ocurren las ventas, eh, no solo cuando ocurren, sino cuando lo que es importante es cuando se cobran las ventas, ¿no es cierto? Porque cuando yo voy a calcular costos medios, yo necesito saber, como yo siempre les digo, hacer un cociente entre costos totales y las X. Y en realidad esas X tiene que ser justo el momento en donde se cobran para que sea consistente, porque un costo total uno lo va a comparar con un precio y ese precio lo voy a recibir cuando se cobra. Entonces, por eso es muy importante esto del momento en que se cobra, se las he puesto ahí en negrita a propósito, tal cual está en el enunciado. Para hacerlo requiere un inmueble que se puede comprar a un precio de 180 millones y estima que al cabo de 25 años eso va a tener un valor de 162 millones. También podría optarse por alquilárselo a su dueño por un valor de 19.000 millones anuales por adelantado y habla de la tasa de descuento que es del orden del 10% efectivo anual. Y ahí le pide que determine dos cosas. El costo medio de producción
y venta atribuible a rubro inmueble, y la segunda es cómo cambiaría su respuesta si las ventas se llevan a cabo a final del año, pero se cobran un año después, o sea, con un año de desfase. Por eso les decía, lo primero es que nosotros vendemos y cobramos en el mismo instante, el segundo es que vendemos y cobramos un año después. Lo importante es el momento de la venta, porque recuerden que una forma de calcular el costo medio, de corroborar que el costo medio esté bien, es haciendo cuál es el precio que hace el VAN igual a 0. Entonces eso es muy importante. Yo acá he puesto todos los números con los que nosotros contamos y en realidad acá teníamos dos temas que resolver. Primero es comprar versus alquilar el inmueble, que en realidad yo ahí planteé comprar versus alquilar. Cada uno puede haber hecho lo que quiere, pueden haber hecho flujo de caja de comprar, flujo de caja de alquilar el inmueble, pueden hacer alquilar versus comprar. Bueno, yo hice comprar versus alquilar, por eso en la fila 21 se van a encontrar que yo digo, bueno, si compro el inmueble gasto los 180 millones en el momento cero, y si me permiten me voy a ir hacia la derecha y fíjense que tengo la venta de ese inmueble que compré en el momento 25, porque bueno, la duración de toda esta operación o la producción va a ser por 25 años. Como siempre ustedes saben, pongo los ceros en el medio, porque en realidad después quiero calcular los valores actuales por línea, y si no están los ceros en el medio, me va a capturar como que estos 162 están acá y no en el momento 25. Les voy diciendo todo para que quede todo bien clarito. La otra opción, que sería el versus, en este caso para mí es el alquiler evitado. Entonces yo digo, con la compra del inmueble me evito tener que alquilar un inmueble por 19 millones. Y esos 19 millones son adelantados, por lo tanto, entonces lo que tengo que hacer es llegar hasta el momento 24. ¿Por qué les voy diciendo todas estas cosas? Porque algunas personas han llegado hasta el 25, otra persona han hecho otro lío, entonces como esto va a quedar grabado, me gustaría que después cada uno mire para detectar su error. Entonces, como a mí siempre me da resultado, por ahí les conviene ir haciéndolo a partir de ahora así, yo siempre agrego unas columnas antes de empezar con el flujo, que es la de valor actual, y probablemente en algún caso también agrego la columna de CAE, como en este caso porque esa me va a servir para calcular costo medio. Entonces, fíjense qué es lo que he hecho acá en la columna 20, he calculado el valor actual de la línea de compra del inmueble, y acá he calculado el valor actual del alquiler evitado. Por supuesto que en realidad, como la suma de estos valores actuales, que es el único elemento que hay, es el VAN, porque es uno contra el otro, entonces me da el VAN. Yo digo, como el VAN es positivo, me conviene lo que está antes del versus, que es comprar el inmueble. Y ya me quedo con todo lo que sigue para calcular costos medios y todo eso, como que este señor va a comprar el inmueble. ¿Hasta ahí me siguieron? Si hubieran hecho flujos de caja, lo que hubieran tenido estos dos valores, con su signo, que bueno, en ambos casos van a ser negativos, porque al ser flujo de caja pagan por la compra del inmueble y pagan por el alquiler, y les daría el mismo sentido. Compararían cuál es el negativo menor, se quedarían con la compra del inmueble. Exactamente eso. Entonces, con este procedimiento yo lo que hago es desaparecer el alquiler. O sea, el alquiler a mí no me va a tallar ningún, digamos, ningún accionar, porque si yo produzco estos equipos electrónicos, no sé lo que eran, los aparatitos, en realidad yo voy a comprar el inmueble. Y a partir de eso, fíjense lo fácil que me resulta, porque como yo ya tengo calculada la columna de CAE, ¿no es cierto? Fíjense que la tengo calculada acá, la columna de CAE, tomando el valor actual de la línea que me sirve a mí, que es la de compra del inmueble, la tasa de descuento y la duración de 25 años. O sea, lo estoy transformando, este valor actual, en 25 cuotas. Yo digo, bueno, yo a partir de esto ya puedo calcular el costo medio. ¿Y cómo puedo calcular? Y bueno, esas cuotas, fíjense que van a estar acá la primera, acá la segunda, esto se lo voy a poner centrado para que lo vean ustedes mejor, y así sucesivamente, o sea, voy a ponerles puntos suspensivos acá. Entonces yo lo que necesito es tener un costo que esté en el mismo
momento que las producciones. Y si yo vendo en uno y cobro en uno, las X las tengo acá. Entonces yo ya tengo la X y así con este mismo criterio tengo la siguiente X y todas las X que siguen a partir de ahí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo tengo ya un costo que puedo dividirlo porque tengo el costo y la X en el mismo lugar. La X se refiere a la venta, ¿está bien? Si quieren en vez de X le pongo venta para que quede más claro, venta. Entonces yo lo que hago, cuando realmente la venta es al contado, dado que el CAE ya me queda ubicado acá por cómo calculé la cuota, lo único que me resta por hacer para calcular el primer costo es tomar el CAE y dividirlo por el número de unidades. El CAE está ubicado desde 1 a 25 y el número de unidades vendidas está de 1 a 25. Y ahí tengo el primer costo. Ese es el costo de la venta al contado. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, en realidad, ustedes tienen la venta diferida. En realidad, si hubieran tomado este costo para calcular el tema del costo medio, que sería el segundo costo medio, van a tener un problema, porque en realidad la venta la tienen ahí, y después a partir de ahí tenemos los puntos suspensivos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Tendríamos, si tomáramos de nuevo ese costo, ¿no es cierto? El costo de 18.183.000 y quisiéramos dividirlo, me encuentro que el costo va a estar de 1, 2 y 3, qué sé yo, adelante hasta 25, cuando en realidad yo necesito ahora que mi primer costo esté acá, mi segundo costo esté acá. Entonces, ahí tengo varias posibilidades de hacerlo. Una de las posibilidades es trasladar este costo un periodo, porque cuando traslado el primero un periodo, es como que todos se trasladan un periodo, y ahí puedo hacer la división. La otra posibilidad es hacer valor actual de los costos, valor actual de las ventas y de las cantidades. Para mí eso es realmente complicadísimo. Entonces yo digo, bueno, ¿por qué no hacemos la forma más fácil? Y la forma más fácil, se los voy a hacer acá para que ustedes lo vean, es decir, bueno, tomo este costo que está acá, ese costo está de 1 a 25, como yo lo calculé, y yo lo necesito de 2 a 26, porque así voy a tener mis ventas. Entonces, ¿cómo traslado el costo un periodo? Y bueno, lo multiplico por 1 más la tasa durante un periodo. Y cuando yo lo multiplico por 1 más la tasa durante un periodo, fíjense que en vez de quedarme 18 millones, acá les voy a poner para que vaya quedando un poco más prolijo. Control C, y acá le voy a poner pegar formato. Creo que es este, pegar, no. Pegar, no sé, es que ahora ando con el pegar formato, este formato. Bueno, no me lo pegó al formato, no importa. Bueno, quería pegarles el formato, me pegó el formato arriba, chicos, en vez de pegármelo abajo. Bueno, hice el lío. Control C y acá les voy a poner el pegar formato para que quede y se vea que son los 20 millones. Ahí está. Son los 20 millones, esos 20 millones ustedes los van a tener de 2 a 26. Entonces toman los 20 millones y ahí sí los dividen a esos 20 millones por el número de unidades, que siguen siendo 150, eso no cambió, y fíjense que eso les va a dar el resultado que yo tengo acá colocado, donde lo que tenemos es la venta diferida. Y fíjense, probablemente me voy a situar sobre ese resultado. Otra forma que yo hice era trasladar directamente este costo, que ya es el costo medio, durante un periodo, porque da el mismo resultado. En vez de trasladar el CAE, estoy trasladando el costo medio para cargarle esa cuestión que da un poco mayor, y eso lo que está marcando es que cuando yo vendo un mes con un mes de desfase, tengo que soportar no solo el costo de producción, sino un costo de financiarle al que me va a pagar ese mes. O sea, es un financiamiento, hay un costo financiero que yo tengo que soportar. Por eso este costo
y este también, en este caso, son costos de producción y de venta. Acá el costo de producción y de venta no tiene ningún financiamiento porque yo estoy calculando la producción y la vendo y la cobro en el mismo instante. En este caso yo la vendo y la compro un periodo después y por lo tanto ahí yo tengo un cargo financiero que tengo que soportar. O sea, no solo me cuesta la mano de obra, el inmueble y todo para producir, sino que también me cuesta darle la financiación a mi comprador. No sé si se entendió. Profe, a mí no me quedó claro, porque por un lado tenemos costo medio de venta y también el ejercicio nos pedía costo medio de producción y no entendí el por qué son iguales en este caso. En realidad, el costo de, no sé qué es lo que pedía el ejercicio, a ver, miremoslo, pero generalmente vos cuando un costo medio que sea relevante, fíjate que dice, determina el costo medio de producción y de venta atribuible al inmueble. ¿Por qué? Porque en realidad vos podrías tener una parte que es costo de producción. ¿Cuánto te cuesta producir? Entonces, la parte del costo de producción son 121.000 pesos. ¿Por qué son 121.000 pesos? Porque vos las unidades producidas las tenés en 1, en 2, en 3, vos ahí terminás con la producción. El problema es que ese sería tu costo de producir, pero a vos con producir solamente no te alcanza, vos tenés que vender también. Y muchas veces tenés costo de distribución, que puede ser el transporte, que en este caso estaría incluido en el costo de producción, porque bueno, no tenés más detalle, pero después tenés otros costos, que es el costo de financiarle al que vos le vendés. O sea, si vos tenés que esperar un periodo, yo te doy la mercadería a vos y te diría, bueno, yo te podría cobrar como mínimo 121.000. Y vos me decís, che, pero aguantame un mes o aguantame un año. Yo voy a decir, bueno, ya la cosa no es 121.000 para mí, es 121.000 más el costo de aguantar ese año de que vos no me estés pagando. De hecho, vos fíjate que si vos acá, por ejemplo, calculás el 10%, lo voy a hacer así rápido sin ir a ninguna forma, de esto, que es 12.000 pesos, y vos tomás ese valor de 12.000 pesos más los 121.000, te va a dar esos 133.000, porque lo que te está haciendo esos 12.000 pesos es cargarle a los 121.000 el hecho de que esos 121.000, en vez de vos ponerlo en el banco, lo tenés en una persona que cuando te lo pague no te va a pagar esos intereses, te va a pagar 121.000, porque vos le diste ese financiamiento, esa gracia. Si a vos te lo hubiera pagado en el mismo momento que vos le entregás la mercadería, esos 121 lo llevas al banco, el banco te da el 10% y a vos eso se te convierte en 133. Entonces vos en realidad deberías, para no tener problema, cobrar 133. Entonces tu costo medio de producir y vender con el desfase y ese financiamiento que le estás dando a la persona es de 133.000. 121, costo de producción. 12.000, costo de financiación. Entonces, la suma de esos dos te da 133, es de producción y de venta. No sé si ahí quedó claro. Ok, profe, entendí más o menos, gracias. Y le quería hacer otra pregunta. ¿Se puede sacar Sí. el costo medio de producción acá? No sé si se puede, porque creo que faltan datos. ¿Con el valor actual de los costos dividido en el valor actual de las cantidades? Sí se podría hacer, se podría calcular el valor actual de los costos y el valor actual de las cantidades. Solamente que el valor actual de las cantidades tenés que tener en cuenta esta cuestión que te decía yo acá. En el caso del contado, las cantidades las tenés que poner, los 150.000 los tenés que poner 1, 2 a 25, y en el caso de la segunda opción donde tenés diferimiento, las cantidades las tenés que poner de 2 a 26. Entonces haces el valor actual de los costos y el valor actual de las cantidades y haces ese cociente y te va a dar el mismo resultado. Ah, bien, ok. Muchas gracias, profe. Claro, tenés que tener en cuenta eso. Cuando vos, siempre acuérdate esto, Emilio, cuando vos cobras, porque cuando vos cobras, si cobras en el mismo momento donde tenés la producción, el costo de venta y de producción te va a coincidir.
pero si vos cobras después de cuando vos tenés la producción, que quisieras haberla vendido en ese instante, ese costo el de venta no va a coincidir con el de producción. ¿Por qué? Por la financiación que vos le entregas al que te compra. ¿Estamos de acuerdo? Claro, y en ese caso, en el Excel no llegarías hasta el momento 26, sino hasta el 25. La producción, Claro, no, la producción siempre te tiene que, bueno, en el caso que vos vendas al contado, te va a ir de 1 a 25 los 150. sí. Y si vos vendés desfasado, te va a ir de 2 a 26 los 150, si no, no te va a salir. Claro, ok. Bien, muchas gracias, profe. Ahora entendí. Tenés que ser coherente. O sea, vendo 25 veces, bueno, de 2 a 26, son 25 veces. Si vos lo cortás en 25, es como que vendés 24 veces. Ese es el problema. Probalo a hacer y me decís. Bueno, profe, muchas gracias. Que lo voy a hacer en todo caso con el valor actual de las cantidades para que no lo hagamos ahora y lo vemos. De todos modos, eso del valor actual de las cantidades, que está bueno y que tiene que dar el mismo resultado, cuando vos lo usás después para explicárselo a alguien, te va a decir qué significa valor actual de la cantidad. El otro día, que justamente estaba viendo a mi esposo que yo corregía, me dice, ¿qué es valor actual de la cantidad? Y le digo yo, bueno, es una cuestión que no tiene sentido numérico en cuanto a pesos, sino que es un artificio que uno utiliza matemáticamente, que de alguna manera le tenés que llamar, y por eso lo hemos llamado valor actual de las cantidades, pero que te sirve nada más que para calcular un costo medio. Entonces, si se lo tenés que explicar después a un productor y decir, mira, te he hecho el cociente entre el valor actual de tal cosa, de las cantidades, te va a decir, mira, no entendí absolutamente nada. Entonces, muchas veces cuando uno lo tiene que explicar, me parece que esta es la forma más sencilla. Te lo voy a calcular y te lo mando, ¿ah? Bueno, Puede ser. profe, muchísimas gracias. Y vamos, tiene que dar lo mismo si no te pones a llorar, Emilio, ¿eh? Acuérdate de esa opción. Bueno, ¿alguna pregunta quedó acá? Bueno, vamos al de la lucha entonces. El de la lucha, en realidad, es un ejercicio que hicieron bastante bien todos. No se pierdan en esto, no sé si se ve bien en pantalla, está un poquito chiquitito, pero se lo voy a agrandar un poquito, pero no mucho más, no lo quería agrandar mucho más. Porque en realidad el de la lucha es la idea de que uno tiene un daño de 600.000 pesos y que hay una propuesta del gobierno, bueno, páguenme 450.000 por adelantado, directamente les estoy leyendo acá los datos de la información que teníamos y con eso, bueno, podemos evitar un determinado daño, digamos. Entonces, páguenme 450.000, ese pago va a ser por adelantado, y le vamos a considerar, digamos, de que con eso no le evitamos el 100% del daño, solo un 90%. Y los agricultores dicen, bueno, mira, está bien eso del gobierno, está muy bueno, pero también podría estar el tema de la malla antigranizo, que dice, vamos, tiene un costo de inversión de 3.800.000, tiene un mantenimiento anual cada 2 años, la duración de la malla es 20, el costo de retirarla 780 y también nos evita daño, pero no nos evita el 100%, solamente un 80%. Yo en realidad acá he hecho las cosas de distinta forma, se las puedo mostrar de distinta forma, pero en realidad me voy a quedar con la más fácil a los efectos de lo que yo quiero mostrarles. Entonces, fíjense que yo, una de las cosas que he hecho, por ejemplo, es decir, bueno, yo tengo cosas que ocurren durante el año y cosas que ocurren cada 2 años. Entonces, yo muchas veces, como trabajo con CAES, porque me es más sencillo, les he calculado acá la tasa bienal, o sea, la correspondiente a 2 años, que es la equivalente a la del 6%. Si ustedes se fijan acá, se las voy a agrandar en pantalla para que se vea, es 1 más la tasa del 6 elevado a la 2, porque así la transformo a 2 años, menos 1. Eso es todo el dato que tengo. Y lo otro que tengo es que el número de mantenimientos, como no llegaba hasta el final, porque el ejercicio lo decía, mire, va a ser cada 2 años, o sea que el primero lo tengo a los 2 años, así sucesivamente, pero el último año no lo vas a mantener algo que vas a sacar,
entonces en realidad el último mantenimiento no lo vamos a considerar. Se los puse, pero si se han equivocado en eso es la menor de las equivocaciones. Entonces, ¿qué hice yo? Yo lo que hice, una de las opciones, no necesariamente esta, pero me parece que es bueno por ahí por ahí los primeros cartuchos no lo hace así, pero después trabajar así está bastante interesante. Fíjense que yo lo que hice, bueno, tomé el valor actual, tomé la malla, por ejemplo. La malla era 3 millones, le calculé el valor actual a los 3.800.000, es 3 millones, no hay vuelta que darle. Después fíjense que utilicé la fórmula de valor actual de un conjunto de cuotas para calcular el valor actual del mantenimiento, y en ese caso, fíjense, el mantenimiento es cada 2 años, el mantenimiento es de 110.000, dato que tengo que poner porque para el valor actual necesito la cuota. Después necesito la tasa, y ahí era la que yo necesitaba como tasa de los 2 años, porque la tasa tiene que ser acorde con la periodicidad de la cuota, y después me dice de cuántas cuotas estamos hablando. Como la última no ocurre, son 9 mantenimientos que tengo que hacer. Y ahí calculé el valor actual del mantenimiento. Después, con un criterio similar, calculé el valor actual del retiro. Fíjense que ni planteé flujo en este caso. El retiro lo tengo, es de 780, lo tengo en el momento 20, lo traigo al momento 0. Podría haberlo planteado con un flujo. Y después tengo el tema del daño. En realidad también el daño que ocurre es un daño del 10%, no, perdón, del 20%, porque con la malla no tengo el 100% de daño que pueda lograr evitar. Entonces, si yo quisiera ver, bueno, ¿qué costos voy a tener? Es como un flujo de caja lo que estoy planteando. Yo tengo el 20% del daño. Entonces, si ustedes se fijan, lo que he tomado acá para hacer mi cuenta son los 20 años de daño, el 6% porque el daño es anual, y después acá he introducido una fórmula que me permite calcular cuánto es el 20% del daño de 600.000. Podría haberlo puesto numéricamente, lo puse con una fórmula para calcular el daño. ¿Podría haber armado los flujos? Sí, podría haber armado los flujos. Más abajo los tengo armados y se los voy a mostrar. La idea es que en realidad, si yo no me olvidé de nada, cuando yo hago esta suma, y la voy a poner en negrita para que se vea, ese sería el costo en valores actuales de haber colocado la malla. Y si ustedes plantearon el flujo de caja de colocar la malla, el valor actual de ese flujo de caja les tendría que haber dado este resultado. Si los han puesto como costos, este resultado es negativo, pero en valor absoluto, este resultado. A partir de ese resultado, yo lo que calculé es el CAE de la malla. O sea, cuánto me cuesta anualmente a mí, con el mismo criterio de recién, el hecho de colocar esta malla. Entonces, lo que hice, si ustedes se fijan, es transformar ese valor actual del costo de la malla a 20 pagos vencidos con la fórmula de pago, anteponiéndole el signo menos la función pago para que me quede ese CAE, porque ya estoy diciendo es un costo. Entonces, es como que anualmente yo, si tuviera que pagarle a alguien por una cuestión de la malla, en realidad como máximo pagaría 518.000 pesos anuales vencidos. ¿Hasta ahí me siguieron? O sea, no puedo decir absolutamente nada por el momento, digamos. Después la otra que yo tengo, porque yo tengo esa alternativa, la otra que yo tengo es la lucha del gobierno. Entonces, fíjense, con el mismo criterio, fíjense que directamente estoy calculando, así como calculé el CAE de la malla, que ese era mi objetivo, calcular el CAE de la propuesta del gobierno. Y uno diría, bueno, ya en el CAE hay cosas que ya tengo anuales y son parte del CAE y son anuales vencidas, como por ejemplo el daño. Acá se ve claramente que este daño que ocurre es el 10% de 600.000, son 60.000 por año, ya está anualizado. Y lo otro que tengo es el pago del gobierno. Lo que pasa es que el pago es adelantado. Entonces, como el pago es adelantado,
que creo que era de 400, ya me olvidé el monto, 450.000, como el pago es adelantado, yo no lo puedo poner como parte del CAE, porque el CAE lo estoy calculando vencido, tengo que ser consistente. Si este CAE lo calculé vencido, este también. Entonces, ¿qué hago? Algo que está en el momento 0, si lo quiero pasar al momento 1, que eso sería hacerlo vencido, fíjense que lo que tengo que hacer es cargarle el interés de ese periodo, como hacíamos recién cuando diferíamos en el caso de la venta de un diferimiento. Entonces ya lo que tengo es que este es vencido y lo puedo sumar. Y la ventaja de tener los CAE es que fíjense que yo ya lo que estoy diciendo, anualmente me cuesta 518, anualmente me cuesta 537, entre estos dos me quedo con que es la forma más barata de soportar esta situación. Está bien, soportamos distinto daño y todo eso, pero también, así como soportamos ya daño, soportamos tela o soportamos propuestas del gobierno. Entonces, siempre van a ser costos de distinta índole, pero costo al fin. Y este costo es más bajo que este. Y la última, que esto es donde muchos cometieron el error, es que no se dieron cuenta que también existe una alternativa, que la voy a poner acá con negrita, es que decir, no, ni ponemos malla, ni pagamos la propuesta del gobierno, nos quedamos con el tema de, acá sería daño, lo he escrito mal, sería daño total. Entonces nos aguantamos el daño total, no hacemos nada. Y esa es una opción, porque muchas veces, como les digo yo, te sale más caro el collar que el perro. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, acá en el caso del daño completo, el que se podría evitar y que no se evitaría si no se hiciera nada, te da 600.000. Entonces yo tengo que mirar estos tres números. Tengo que mirar este número, tengo que mirar este número y tengo que mirar este número. Entonces, fíjense, muchos de los que rindieron el examen calcularon estas dos e incluso hicieron los flujos de caja de estas dos, no hace falta que lo calculen así, compararon esas dos y dijeron, no me conviene aceptar la propuesta del gobierno, me conviene la lucha, pero nunca pusieron en juego esta opción. ¿Y qué hubiera pasado si yo hubiera cambiado un poquito el número? O sea, ¿por qué se descarta sin saber que hay que descartar? Yo puedo descartar una opción si yo la hago jugar esa opción. Entonces, con prejuicio, no se descarta la opción. O sea, no es que hay que hacer cosas. Podría haber sido que no se hiciera nada. Entonces, aquellas personas que en el examen no hicieron la cuenta de si no hubiera sido mejor quedarse con el daño, yo lamentablemente le tengo que bajar puntos, porque si bien esa era la peor de las tres opciones, si vos no me demostrás que ese es el ranking, primero esta, segundo esta y tercero esta, ¿cómo yo sé que vos la estás descartando? Yo le hubiera puesto cualquier otro número de daño y esta no hubiera sido por ahí la opción rechazada. Yo ahora en este momento no me acuerdo, creo que era 420.000 el daño. Si yo le pongo 420.000, por ahí esta queda como segunda o como primera opción. Entonces, generalmente, como yo le digo, no hay que hacer ningún prejuicio. En este caso, fíjense cuando uno dice, bueno, ¿cuánto es lo máximo que estás dispuesto a pagar, etcétera, etcétera? Uno tiene que comparar esta que queda en primer lugar con esta que queda en segundo lugar. Pero supónganse que esta podría haber quedado en algún lugar. Bueno, tenés que comparar, si estás analizando lo máximo que estás dispuesto a pagar por la lucha contra la que está en mejor lugar, contra esta. Pero si vos no sabés en qué posición quedó esta, no me dijiste en qué posición quedó esta, yo no te lo puedo considerar. ¿Se entiende hasta acá? Esa hubiera sido una forma de resolverlo. La otra forma, fíjense, hubiera sido planteando los flujos de caja, que es lo que hicieron la mayoría, tiene que dar exactamente igual. Fíjense que acá está el flujo de caja de aceptar la propuesta del gobierno, que es pagar los 450 y los 60.000. Los 450 no se los quiero mostrar, pero van a estar de 0 a 19 y los 60.000 de 1 a 20, porque si no, no sería coherente.
Acá siempre le calculo la pila de valor actual, fíjense, la columna, perdón, de valor actual, la sumo y me van a dar los mismos resultados que arriba. Es más, si yo a ese le calculo el CAE, me va a dar el mismo CAE de arriba, si no, algo estaría absolutamente mal. En el caso de la malla, planteo exactamente lo mismo. Fíjense que tengo acá el costo de la malla, acá tengo el costo de retirarla, que está al final, están las columnas un poco achicadas a propósito, ese es el costo del retiro. Después tengo, fíjense, el costo del mantenimiento, que está puesto cada 2 años, lo van a ver acá con estos símbolos numerales, que está cada 2 años, y para hacerlo así hay que poner los ceros en el medio, si no, no sale, como siempre les digo. Y después tienen el daño que ocurre, que es el 20% del daño original, que acá lo podemos visualizar, que es 120.000. Fíjense que eso está de 1 a 20, y cuando yo calculo el valor actual es el mismo que me dio recién, solamente que yo lo calculé de otra forma, y a partir de ese, si yo calculo el CAE, por supuesto que me va a dar el mismo que lo hice recién, solamente que lo hice de otra forma. Ven, lo que muchos hicieron es plantear estos dos flujos, pero no plantearon el tercero. Entonces, este tercero de no hacer nada, si bien en este caso, como les repito, da el peorcito de todos, si yo no lo planteo, no le calculo el valor actual de soportar todo el daño, no sé si este es peor, mejor o igual a los otros. ¿Hasta acá me siguieron? Sí, profe. Entonces yo ahí, fíjense que lo que digo, bueno, cuando veo cuánto es lo máximo que está dispuesto a pagar al gobierno, y sí, tengo que hacer un BAN igual a 0 o un CAE igual al otro, etcétera, etcétera, yo digo, bueno, acá sí tengo que armar un ranking. Y cuando yo armo el ranking, fíjense que me quedó primero la malla, por los numeritos que están acá se van a dar cuenta, a ver si los alcanzamos a ver todo en pantalla, lo voy a poner un cachitín más chico, ahí, aunque se vean demasiado chicos, ahí están, ahí se ven todos. Fíjense, me queda primero la malla, segundo me queda el tema del pago del gobierno y tercero me queda el daño. Entonces cuando yo digo, cuando voy a calcular lo máximo que están dispuestos a pagar, lo que me queda es decir, vamos a comparar el que tengo que analizar, que en este caso es el del pago del gobierno, ese no me queda otra de meterlo en juego en la ecuación, y el mejor dejado de lado respecto de ese. Entonces siempre lo que me conviene hacer ahí, chicos, es decir, bueno, vamos a sumar el que tengo que meter sí o sí. Ese lo tengo que meter porque estoy buscando el pago máximo que estoy dispuesto a pagar, ¿no es cierto? Y a ese le resto el que está en segundo lugar. Pero primero tengo que estar, el que está en primer lugar. Primero tengo que demostrar que ese estaba en primer lugar. Eso es lo que les quiero decir. Entonces hago esa diferencia. Fíjense que esa diferencia me está diciendo en cuánto le gana este a este. Y en realidad, con esa diferencia es mucho más fácil el tema de aplicar el buscar objetivo. Entonces uno va acá a datos, se va a análisis de hipótesis, buscar objetivo, hace esta diferencia igual a 0, y una vez que hace esa, se va y busca el pago del gobierno en donde está, que debe estar por acá arriba, era este, de 450.000, y le damos un enter, y acá me queda el 432.387, que si ustedes ven aquí, también me va a dar ese igual a 0, y lo otro que me va a dar, si yo lo hubiera hecho con CAE, es que este CAE es igual a este CAE. Entonces yo, ¿qué es lo que hago? Tomo los CAE, hago la diferencia entre el del primer lugar y el que yo tengo que evaluar, que en este caso sería el de la propuesta del gobierno, y busco con buscar objetivo eso. El que, como les repito, el que no calculó el daño, en realidad ahí yo le tuve que bajar puntos. ¿Se entiende? Le tuve que bajar puntos porque no lo metieron y yo no sé. Miren, si yo hubiera puesto, me voy a inventar un daño original, por ejemplo, 430.000 de daño original, supónganse, y miren las mismas cuentas.
fíjense que lo que hubiera pasado, el daño hubiera sido mejor a la malla y la malla hubiera sido mejor al costo del gobierno. Entonces, cuando yo digo ahí el máximo que estoy dispuesto a pagar al gobierno, yo tengo que comparar el pago del gobierno con el daño, porque ese es el que es el mejor. Entonces, ¿cómo yo lo voy a saber eso si no lo meto en juego? Si alguna de las personas que no lo metió en juego, que se olvidó de esto, yo le hubiera cambiado el daño, hubiera vuelto a comparar estos dos y está pagándole de más al gobierno de lo que efectivamente tendría que haberle pagado. ¿Se entendió el punto de por qué hay que meter todo en juego? ¿Quedó claro eso? Sí, profe. Después el otro, acá está después para que ustedes lo tengan, el tema del daño máximo. Había una tasa del 12%, no lo quise borrar porque cuando lo borraba se me hacía lío. Después, si quieren, le paso este archivo que decía qué pasa si su tasa es de 12%, eso no se tomó en el examen, entonces lo he escrito con mayúscula. Y el punto C, ese era fácil porque ese sí decía cuánto era el daño para que una opción fuera igual a la otra y ya no hacía falta tener a la tercera opción porque en realidad hablaba ya de las dos propuestas. Dice, determine a cuánto debiera ascender el daño actualmente tienen los viñateros para encontrarse indiferente entre aceptar la propuesta de gobierno y colocar la malla metálica. Ya ahí había que comparar sí o sí esas dos. En el caso anterior, en donde decía lo máximo que estaba dispuesto a pagar, bueno, había que comparar la propuesta del gobierno contra la mejor. Entonces también había que haber elegido la mejor. Acá este punto C era más fácil y de hecho tenía menos puntaje. ¿Estamos de acuerdo ahí? Eso ni se los hago porque en realidad es mucho más simple. ¿O necesitan que se lo haga? ¿Estamos bien? Sí, profe, está muy bien. Bueno, Todo bien. bueno. Y voy al último caso, que es el caso del préstamo. Del préstamo y de la compra de un equipamiento, etcétera, etcétera. Miren, les voy a leer directamente los datos obtenidos. Esto que van a ver en la fila 26 a la fila 32 era la cuenta que había hecho una persona que no sabía de finanzas y que cuando se las doy así, porque muchas veces nos pasa, que nos traen cuentas así y uno tiene que decirle, mira, me parece que acá elegantemente esto no lo estás haciendo demasiado bien, ¿no es cierto? Entonces esta era la cuenta que nos decía, tenía la posibilidad de comprar una máquina, acá lo dice, 9 millones de pesos, me están volviendo loca. Voy a tratar de cerrar a ver si lo puedo cerrar. Con el tema de las elecciones, chicos, bueno. Comprar una máquina, digamos, estaba la posibilidad de hacer el negocio de comprar la máquina para cederla en alquiler. Acá están los dos valores, la compra de la máquina era de 9 millones, el valor que obtendríamos por el alquiler es de 3.900.000. Esto en realidad estaba hecho para 3 años para no tener un flujo tan largo y decía algo así como que el inversor no tenía la plata, entonces podía recurrir a un préstamo que le daban con una tasa del 8% anual. Si compraba la máquina, iba a tener que empezar a pagar impuesto a las ganancias, era del orden del 20%, y decía que la tasa de descuento de este señor era del orden del 10%. Solamente tenía 5 millones, por lo tanto estaba sujeto a tener que pedir el préstamo para hacer el negocio. En este caso, fíjense que de entrada ustedes ya saben que el préstamo es barato. Sería interesante haber puesto también un préstamo caro. ¿Barato en qué sentido? La tasa a la que le prestan es al 8, ustedes prestan al 10, con impuesto a la ganancia, sin impuesto a la ganancia, ya eso es negocio. Si a eso uno le suma el impuesto a la ganancia, es más negocio, porque ustedes saben que a los efectos de calcular el impuesto a la ganancia, uno puede deducir los intereses sobre el capital ajeno. El sistema del préstamo era sistema americano, o sea que era mucho más fácil para ustedes para las cuentas, porque era pago anual de intereses, devolución del capital al final. Bueno, entonces fíjense lo siguiente.
acá teníamos que decir, bueno, a ver, estos numeritos tienen alguna razón o no, y yo me acuerdo que dije, bueno, lo primero que les voy a preguntar es si el impuesto a las ganancias, que le había puesto este señor, era razonable, porque el señor lo calculó de alguna manera, y uno muchas veces cuando le traen así las cuentas, no solamente tiene que mirar el resultado final y qué metieron dentro de ese resultado final, sino también si hay alguna cuenta que sale a partir de un cuadro, uno tiene que decir, bueno, esto es coherente, no es coherente este impuesto a las ganancias. Le digo que sí, era coherente. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es calcular el impuesto a las ganancias. Yo lo he calculado acá y se los pedí a ustedes explícitamente en el inciso número 1, que era el impuesto a la ganancia en la situación con máquina, porque en la situación sin máquina, él no está sujeto al impuesto a las ganancias. Si no está sujeto, uno paga 000, listo, ya está. Ahora, si uno compra la máquina, es como que ya, digamos, eso le activa a tener que pagar ganancia. ¿Y qué pone para el cálculo del impuesto a las ganancias? Una de las cosas que se ponen para el cálculo del impuesto a las ganancias son las depreciaciones. Y acá estaba supuesto esto de que eran 3 años, 3 años me permiten depreciar, 9 millones dividido 3 millones por año. Y eso es lo que estoy poniendo en la fila 68. Cualquier cosa me van frenando. Lo otro es el alquiler, que en realidad ese es el producto del negocio, lo que ustedes venden el alquiler. Entonces, en este caso, si están sujetos al impuesto, lo tienen que poner como una ganancia contable, que serían los 3.900.000. Los alquileres son adelantados, recuerden que para el impuesto a las ganancias eso no talla nada, durante el año cobran 3.900.000, sea el 1, sea el 30, el 1 de enero, el 31 de diciembre, lo tienen que poner. Y eso es lo que está puesto acá. Y después lo que está puesto es que como el préstamo es barato, ustedes sí lo van a tomar. Y si lo van a tomar, el 8% de los 4 millones les genera anualmente 320.000 pesos en concepto de interés del préstamo. Y eso es lo que está puesto ahí, sistema americano, interés constante a lo largo de todo el periodo. Si ustedes suman ese resultado, o sea, ganancias y pérdidas, ese resultado les da 580.000 y si a eso le calculan el 20%, les da los 116. O sea, primera respuesta del examen, los 116 son imputables al proyecto, digamos, y es un valor que está bien calculado cuando uno va a colocarlo en el flujo del proyecto. ¿Hasta ahí no habría problema o estamos bien? Yo, profe, tengo una pregunta, porque decía que el alquiler era adelantado, entonces yo como que lo desfasé un periodo. Entonces en el momento cero compraba la máquina y ponía el alquiler. Sí, eso para el flujo va a estar bien, pero para el impuesto a las ganancias, fíjate que acá arriba uno lo que debería poner en vez de momentos es directamente, espérense que ponga año 1. Entonces, y este sería año 2. Y así sucesivamente. O sea, tenés que poner año 1, año 2 y tenés que seguir con los años. Entonces, a los efectos del impuesto, independientemente de si vos este alquiler lo cobrás adelantado o si los intereses los pagás a fin de año, pertenecen al primer año. Y cuando vos calculás el impuesto a la ganancia, eso adelantado vencido, te lo tenés que olvidar, porque la normativa impositiva así lo dice, todo lo que ocurra dentro de un mismo año, independientemente del momento que ocurra. Entonces lo tenés que poner así, Emilio. Ah, ok. Bueno, gracias, profe. Entonces esto es así a los efectos del cálculo del impuesto. Lo único que nos sirve acá es esto, y en realidad estrictamente esta diferencia que es imputable al proyecto, porque si acá no pago y acá pago esto, la diferencia va a equivaler al pago del impuesto específicamente. ¿Esto para qué me sirve? Para después armar los flujos que yo le tengo que mostrar a mi amigo y decirle, mira, la cuenta que vos me hiciste no está del todo bien, para no decirle está pésima, y vamos andando, ¿está bien? ¿Hasta ahí me siguieron, chicos? Profe, yo me perdí un segundo, no sé si lo dijo y no lo escuché, pero
entendí todo, pero el problema es que ahí, no sé si mencionó lo del interés de capital propio. Yo se lo saqué porque no me Sí, parecía lógico. ¿no te parece lógico para sacárselo a los efectos del cálculo del impuesto? O sea, no me parece lógico porque yo pensé que mi amigo, o sea, hablando del ejercicio, mi amigo pensaba que le cobraban intereses sobre el capital, digamos. Ujú. Como que mi amigo pensaba que pedía el préstamo y además de los intereses sobre el préstamo le cobraban sobre el capital. Entonces, Sí, el, el estado de resultado que él me muestra está mal sí, porque el resultado que él está teniendo, que pone que es menos 36.000 de ganancia neta, en sí, realidad es positivo. exactamente, porque en realidad, si vos vas a la FIP, a Arca, ahora, y le decís, che, mirá, que yo estoy perdiendo intereses sobre el capital propio, no, la normativa no te los permite descontar, punto. Es una cuestión de normativa, ¿me entendés? Entonces, esto es una cuestión que más allá de si uno está de acuerdo o no está de acuerdo, se calcula así. Habrá que discutir con los contadores por qué lo calculan así, pero se calcula así. Entonces, lo que hacía tu amigo, que era restarle los intereses del capital propio, no tiene sentido desde el punto de vista contable. Claro, pero mi pregunta es, directamente ni siquiera paga intereses sobre el capital propio. Nada, Claro, ahí está, bien. Sí, sí. es así, es así. ¿Qué podés descontar acá? Cuando vos calculás el impuesto a la renta o a la ganancia, vos podés decir, bueno, lo que vendí menos los costos que me implicó esa venta. Entonces, yo vendo, qué sé yo, papa, tomate, me implica mano de obra, me implica gastos administrativos, etcétera. Además, podés descontar las depreciaciones, porque es la forma que la contabilidad tiene para aceptar que tus bienes van perdiendo valor, tus bienes muebles van perdiendo valor. Y además te dice, bueno, sí, los intereses sobre el capital ajeno, punto. Y vos le podés decir, sí, pero mira, realmente, y todos te dicen, sí, es verdad que vos perdés intereses sobre el capital propio, pero la normativa legal no te los permite descontar. Bien, bien. ¿Estamos de Perfecto. acuerdo? Sí, sí, sí. Muchas gracias. Entonces, hasta ahí llegamos. Ese sería el impuesto que yo voy a tener que poner en mi flujo. Con esto, yo ahora tengo que decirle a mi amigo, mira, escúchame, esta cuenta que me hiciste es una cuenta, primero que una cuenta contable y mal hecha. Segundo, que yo te voy a armar un flujo como corresponde, donde yo voy a poner plata que entra, plata que sale, en los momentos que entra, en los momentos que sale, y vamos a ver cómo nos da por resultado. Yo armé, pueden haber armado flujos de caja, lo que ustedes quieran. Yo armé un flujo de beneficios netos de comprar la máquina para alquilar versus no comprar. Y lo hice para préstamos no específicos porque la primera versión que ustedes tienen en todo el análisis dice que el préstamo es no específico. Entonces, fíjense acá. Empecemos por la parte que es más fácil. Esto quiero copiar, control C, y ahí le voy a poner el pegado especial para que me quede el formato, porque si no, no se ve que somos 9 millones. Bueno, yo tengo que poner, como dijo el Emilio, decir, bueno, acá ves, Emilio, armo un flujo que empieza en 0 y termina en 3, porque estos son momentos. Entonces, si hay cosas adelantadas, lo voy a tener que respetar, si hay cosas vencidas, lo voy a tener que respetar. Entonces, fíjense, uno de los elementos que pongo acá es que yo tengo que salir a comprar la máquina. Entonces, salgo a comprar la máquina, eso lo pongo, el flujo de beneficios netos, o sea, con comprar versus no comprar la máquina, ¿no es cierto? Después, ¿yo qué pongo? El alquiler de esa máquina, que como dijo el Emilio, lo pone adelantado, empieza en 0 y termina en 2, son 3 alquileres, y pongo el impuesto a las ganancias, que recién corroboramos que estaba bien calculado, por lo menos ahí le chuntó bien el amigo, y en realidad, entonces, lo ponemos de 1 a 3. Y me van a decir, Claudia, ¿pero qué pasó con el préstamo? Porque a mí no me alcanza la plata para comprar la máquina. Y ahí está lo que entra a jugar el tema de que el préstamo sea no específico. Como el préstamo no es no específico, fíjense que es un préstamo que es barato y que en realidad no está atado a comprar la máquina, no está atado al proyecto. Puedo pedirlo, compre la máquina o no lo compre. Entonces, si yo armara el flujo de caja de no comprar la máquina
y armar el flujo de caja de comprar la máquina, en ambos flujos de caja yo tendría que incluir el préstamo. Entonces, como yo estoy armando acá el flujo diferencia entre comprar y no comprar, y el préstamo va en ambos flujos de caja, cuando yo haga la resta, el préstamo desaparece, porque yo lo voy a pedir sí o sí de todas formas. ¿Se entiende el punto de por qué no va el préstamo? Sí, profe. Entonces, no es que yo no lo pida, sino que lo voy a pedir y lo voy a pedir siempre. Entonces, si lo voy a pedir siempre, no lo puedo atribuir a la compra de la máquina, aunque la use para comprar la máquina. Porque es verdad que yo no tengo la plata para comprar la máquina. Si compro la máquina, el préstamo lo voy a usar en comprar la máquina. Pero si no la compro, lo voy a pedir y lo voy a usar para poner la plata en intereses. ¿Se entiende? Y eso, fíjense, cuando yo hago la cuenta final y me da el 1.300.000 en términos de van, el van es positivo, le conviene comprar la máquina cuando él me había hecho todo este zafarrancho de cuenta y no le convenía comprarla, acá conviene y las cuentas están hechas computando los intereses que se van ganando, que se va depositando, el dinero, etcétera, etcétera. Por eso les viene la pregunta que sigue a continuación: ¿cuánto dinero tendrá su amigo si compra la máquina y cuánto dinero tendrá su amigo si no la compra? Viene a colación de esto. Entonces, fíjense, yo lo que les he puesto es, sin la máquina le conviene pedir el préstamo por la diferencia de tasa. Con la máquina le conviene pedir el préstamo por la diferencia de tasa y además porque paga menos impuestos. Y eso se los demostré aquí, en la cuenta del resultado del impuesto. Pero me voy a ir a que pensemos esto: ¿cuánto dinero tiene su amigo si no hace el proyecto, o sea, no compra la máquina, y cuánto dinero tiene si la compra? Y acá se van a dar cuenta de lo que yo les decía. Fila 78, en este caso, no compra la máquina. Entonces yo he puesto dinero que deposita, dinero que retira, etcétera, etcétera, en cada uno de los instantes. Acá tendría que haber puesto que deposita barra retira. Acuérdense que estas resoluciones las hago para mí, entonces por ahí no están tan detalladas. Entonces, piensen, el señor tiene 5 millones de pesos, no compra la máquina. ¿Qué hace? Va y los pone en el banco, que le rinden el 10%, no los va a tener abajo del colchón. Y como yo les decía recién, como el préstamo es barato, si él no compra la máquina, igualmente lo pide al préstamo, no le pide ninguna condición para dárselo. Entonces lo pide. Entonces esa plata del préstamo la entra. Y ese es otra cosa que él hace. Recibe esa plata y no se la guarda bajo el colchón. También la deposita al 10%. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy registrando acá? Que son el amigo de ustedes, cuando no va a comprar la máquina, deposita su dinero y él deposita lo proveniente del préstamo, o sea, deposita 9 millones de pesos. Luego él va a tener que ir sacando plata del banco, momento a momento. El primer año saca 320.000 pesos porque le tiene que devolver al que le prestó. El segundo año saca los 320.000 pesos porque le tiene que devolver al que le prestó. Y al final tiene que devolver los 4 millones de pesos más los intereses del último periodo. O sea que estos serían los dineros que puede ir depositando y los dineros que tienen que ir retirando. Cuando yo hago esta suma, y a esa suma le calculo el valor actual, y a esa suma le calculo el valor futuro, cuando yo llego a ese resultado, digamos, lo que me está indicando es cuánto dinero él tiene al final si hace todo este proceso. Deposita su dinero, lo deja 3 años y además recibe el préstamo, va pagando los intereses, lo devuelve. Me lo está haciendo, él se encontraría con este dinero al final. Está interesante, pero hay que ver cuánto dinero se encuentra al final este señor si es que no realiza el proyecto en la otra situación.
Y acá en este señor, fíjense que lo que hace es decir, bueno, en el momento inicial que tenía 5 millones y que recibía 4 millones, eso no lo puede depositar porque tiene que ir y comprar la máquina, entonces eso no lo puede depositar. Pero este señor, como a esa máquina la alquila, puede depositar los 3.900.000 del alquiler que recibe por adelantado en ese instante. Esa plata sí la puede depositar. No deposita el otro, pero deposita los 3.900.000. Por supuesto que esos 3.900.000 los puede seguir depositando los 2 periodos siguientes. También tiene que sacar plata del banco para ir pagando los alquileres. Y como él recibió un préstamo, tiene que devolver la plata del préstamo y devolver lo que les estoy marcando acá, que son los intereses correspondientes a ese préstamo. Entonces, fíjense qué es lo que les estoy diciendo. Estoy diciendo cuál es el manejo de plata que él puede hacer, cobros y pagos que él va recibiendo y que puede llevar al banco. Una vez que yo registro todo eso, fíjense que de nuevo calculo el valor actual. El que me interesa a mí es este valor futuro, porque ese es el que me va a decir cuánto dinero tiene si es que hace el proyecto, pone la plata en una máquina en su totalidad, tanto la propia como la del préstamo, cobra, digamos, alquileres, devuelve la plata del préstamo, paga impuestos y al final, con toda la operación financiera, se encuentra con este dinero. Entonces ya mira con más cariño este dinero que este. Y uno dice, y bueno, ¿por qué? Y bueno, porque la operación financiera, más el alquiler, más todo lo que hace, le genera este monto. Si uno tomara la diferencia entre estos dos montos, monto del dinero al final, en una situación y en la otra, y lo actualizara, que eso es lo que yo les pedía que lo hicieran en el examen, esa diferencia debidamente actualizada les tiene que dar este valor actual neto. Si no les da, algo hicieron mal. ¿Se entendió? ¿Chicos? Sí, profe. Sí. Y la última pregunta que decía qué pasaría si el financiamiento se lo da la empresa que le vende la máquina. Si el financiamiento te lo da la empresa que te vende la máquina, en realidad ese es como recibir un préstamo específico, porque si vos comprás la máquina te lo dan, y si no la comprás no te lo dan. Entonces acá el flujo de beneficio y costo de comprar la máquina versus no comprarla, lo tenés que armar como si te estuvieran dando un préstamo específico. No es un préstamo, una financiación de una empresa, pero que te la da atada a la compra. Entonces, si yo la compro, la voy a tener esa financiación, es una financiación buenísima porque es del 8% contra el 10%, y además me permite descontar los intereses del impuesto a las ganancias, contra no tenerla porque no le puedo decir a la empresa no es un banco, es una empresa que vende maquinaria, digamos, entonces no se lo puedo decir. Por eso que lo que cambia respecto, y por eso lo puse en paralelo, estos dos flujos, voy a ver si no se puede ver en paralelo, pero bueno, pero más o menos vayan viendo los números que aparecen en ambos flujos son los mismos, porque yo saco la plata para comprar la máquina, en realidad tengo los alquileres, pago el mismo monto de impuestos, eso no cambia. Lo que sucede es que acá el préstamo lo tengo que incorporar como parte de la situación con proyecto y que no va a estar en la que no se realiza el proyecto. Entonces, ocurre solo si se realiza el proyecto, y si ocurre solo si se realiza el proyecto, los beneficios del préstamo son por el proyecto, y la forma de ver que los beneficios del préstamo son por el proyecto es incorporarlo en el flujo. Entonces, con proyecto tengo un préstamo o un financiamiento barato, sin proyecto no lo tengo, entonces tengo que ponerlo. Todo lo que es diferencia se tiene que poner. Entonces, la única
La única distinción que hay respecto de este flujo anterior es que ahora van a aparecer todos los mismos conceptos, incluido el préstamo, y como el préstamo, digamos, es barato, el VAN total va a aumentar respecto a esta situación, y esa diferencia que yo la he calculado acá en la columna K, entre estos dos VANes, es de 198.000, y si ustedes le calcularan el valor actual al flujo del préstamo, ese valor actual les daría 198.000. Ese sería el aporte o el efecto palanca que hace este préstamo barato, porque la idea, como les he escrito acá abajo para después dárselo, es que en la situación sin proyecto no se puede pedir, y en la situación con proyecto sí conviene la financiación por la diferencia de tasa y por el hecho de que podemos disminuir a través de los intereses pagados en terceros el tema del impuesto a las ganancias. ¿Queda claro? Sí, sí. ¿Hay alguna pregunta que haya quedado? Bueno, esto lo que yo voy a hacer es darle una mirada porque veo que por ahí hay algunas cosas que no tienen, supónganse, el tema de los puntitos y todas esas cosas. Me gusta cuando doy algo que esté bastante, lo más prolijo posible. Lo que voy a hacer es darle una mirada general por las dudas que se me haya pasado algo así como esto que estoy arreglando, y se los comparto para que ustedes los dispongan por si alguno lo quiere mirar con mayor profundidad, pero creo que ha quedado grabado a los efectos de que ustedes ya lo puedan disponer. ¿Está bien? Ah, Sí, mira, profe. se sumó la candela después. Bueno, perfecto. Voy a dejar, déjeme que gestionar grabación. Bueno, no me deja detener grabación acá.